Hola, mi nombre es Javier Bustos y yo daré un resumen de la unidad 30 del libro, son oscilaciones y corrientes electromagnéticas. Entonces, los circuitos LC, que son circuitos que veremos que no necesitan resistencia ni capacitores, son los circuitos que tienen corriente y voltaje variable, sin uso con uso del tiempo en lugar de resistor y capacitancia utilizan el tiempo. Esto genera que anden creciendo y decreciendo eh, exponencialmente con el tiempo porque funciona hace el tiempo, como los circuitos RC y RL. Las variaciones de voltaje y corriente en los circuitos se denominan oscilaciones electromagnéticas. Para comprender las oscilaciones electromagnéticas, consideremos un circuito de un solo bucle que consta de un conductor y un capacitador. Entonces, esto sería la ecuación de lo que estamos considerando. Entonces, Q es la magnitud de la carga sobre las placas del capacitor. ¿No? Y entonces, esta sería la del magnético. La primera sería la del eléctrico. Esto sería la ecuación de lo magnético. Da, donde I es la corriente que circula por el inductor. La carga sobre cualquier placa del capacitor y la corriente en el circuito LC varía sin uso idealmente. La energía magnética V varía entre cero y sus variaciones máximas respecto a una función del tiempo. Entonces, eso sería como el inicio de nuestro tema. Ahorita profundizaremos más en esas mismas oscilaciones que tiene en el análisis de oscilaciones, que es el segundo tema. Consideremos un circuito de un solo bucle que contiene un capacitor, capacitancia y un inductor de inductancia, pero no tiene ningún resistor ni ninguna pérdida de resistividad en el alambre del circuito. Ya habíamos dicho que estas no necesitan resistor. Podemos escribir la energía total en el circuito como U, se utiliza U, como la suma de energía eléctrica en el capacitor y la energía magnética en el inductor. Esto sería la combinación de las dos, la eléctrica y la magnética. U es igual a UE más V. Al usar las expresiones para la energía eléctrica y la energía magnética en términos de la carga y la corriente UE y V, obtendremos U es igual a UE más V. Pero bueno, estas serían las de UE y V. Y esto sería lo que tenemos de la suma de UE y V. Sería este. Ahora, el circuito permanece constante, ya que el campo permanece constante, ya que el campo eléctrico y el campo magnético juntos conservan la energía. Así, la derivada con respecto al tiempo de la energía en el circuito es cero. Una vez sabiendo que la derivada es cero, entonces esta sería nuestra ecuación, utilizando una derivada de U sobre el tiempo, y entonces esto sería la operación donde terminaría con nuestro resultado en cero porque es constante. Después de que de la derivada de u sobre el tiempo son derivados, se vuelven otra ecuación, se vuelven esta ecuación. Este es ya cuando el número ya está derivado. Ahora, si reescribimos esta ecuación para hacerla más manejable, este sería el resultado de nuestra ecuación, para hacerla más manejable o más fácil de manejar. Con la ecuación diferencial tiene la misma forma que para el movimiento armónico simple que describe la posición x de un objeto con masa conectada a un resistor con constante de resorte. Entonces, si utilizamos uno que tenga constancia de resorte, nuestra ecuación que antes teníamos, que va a ser esta, cambiará a esta, que ya ahora posee la resistencia de la constante de resorte. Ahora, la carga como una función del tiempo en un circuito LC está dada por una ecuación en específico. Esta sería la ecuación en específico por la que está dada. Esta la vamos a utilizar más adelante. Entonces, la frecuencia angular está dada por esta misma ecuación. Esta ecuación da la frecuencia angular. Ahora, si utilizamos esta ecuación y esta ecuación y las unimos todos, lograremos un resultado así. Este resultado así después lo vamos a utilizar
cuando le agreguemos una corriente máxima, vamos a obtener esta misma ecuación. Bueno, vamos a obtener otra ecuación más chica, pero lo que nos importa es que cuando esta sea igual a 0 y utilizamos una función con el tiempo, esta va a ser la ecuación de toda la suma de las ecuaciones que vimos en el pasado. O sea, si juntamos todas las ecuaciones, o sea, si juntamos esta ecuación, más esta ecuación, más esta ecuación, le aumentamos la corriente máxima y aparte le aumentamos igual a C, le aumentamos la corriente máxima y aún así la usamos con función al tiempo, vamos a obtener esta ecuación. Ahora, si utilizamos esta W, que es igual a I sobre un medio de LC, vamos a obtener esta ecuación. Esto sería prácticamente como casi el último paso. Por lo tanto, podemos expresar la energía magnética como función del tiempo con la siguiente ecuación. Ya sabíamos que la energía eléctrica gracias al capacitador funciona con respecto al tiempo, pero ahora con esta ecuación también podemos hacer que la energía magnética funcione con respecto al tiempo. Si tenemos las dos con respecto al tiempo, las podemos sumar. Eso es nuestro objetivo actual. Entonces podemos obtener una expresión para la energía total del circuito. ¿Cómo sería esta energía total? Bueno, la suma entre la energía eléctrica y la energía magnética. Y luego usamos las identidades trigonométricas de seno al cuadrado y coseno al cuadrado igual a 1 para obtener estas mismas ecuaciones. Esta es la ecuación. Este es el resultado de la ecuación. Sí, bastante complicado y bastante largo. Entonces, así la energía total en el circuito permanece constante en el tiempo y es proporcional al cuadrado de la carga original colocado en el capacitor. Entonces, eso sería el 2, que serían las ondulaciones. Ahora, para el tema 3, serían las oscilaciones amortiguadas en el circuito RLC. Entonces, en estas oscilaciones, bueno, con un circuito que solo tiene un bucle, solo un bucle, y tiene un capacitor y una inductancia, también un resistor, ahora sí utilizamos el resistor porque lo necesitamos para estas oscilaciones, un circuito RLC, porque dijimos que el ELC no necesita resistor, pero el RLC sí necesita. La energía del circuito decrece debido a que esta está perdida. La razón de la pérdida de energía está dada por una ecuación, que es esta. Es la energía de la pérdida de la energía. Podemos volver a escribir en energía en el circuito como una función del tiempo. Entonces, esta sería con función al tiempo. De nuevo, puesto que I derivada de Q sobre la derivada del tiempo y de I por la derivada del tiempo igual a 2, prácticamente si no me entendieron es esto. Si escribimos eso en la misma ecuación pasada, lo que obtendremos será esta. O también podemos obtener esto. Pero esta está simplificada, es más pequeña. Ahora, la solución de la ecuación diferencial sería Q igual a Q máxima por E menos RT sobre 2L, coseno de WT, donde W va a ser esto. Y también, si utilizamos a W es igual a I sobre 1, o sea, si utilizamos esta que ya hemos visto, la chiquita de arriba, si la utilizamos, podemos analizar la energía en el circuito. Podemos analizar la energía en el circuito como una función del tiempo al calcular la energía almacenada en el campo eléctrico del capacitor. ¿Qué nos dará esto? Bueno, eso nos daría esto. Ya con esta ecuación podemos calcular la energía que está dentro del capacitor. Esta ya sería la energía total de las dos energías, tanto eléctrica como magnética, que ahora estamos calculando con función al tiempo. Ahora que ya sabemos cómo calcular la energía del capacitor con esta misma ecuación, se terminaría el tema 3, pasaremos al tema 4.
el circuito impulsado por CA. Entonces, este es otro que vamos a utilizar más adelante, CA. Entonces, hasta ahora hemos estudiado circuitos que tienen la FEM constante, que empieza con una carga constante y contiene una energía que después oscila entre campos eléctricos y magnéticos. Aquí veremos algunas cosas con variaciones en la FEM, con el tiempo también, y proseguimos con variaciones en FEM impulsada por CA, que es a lo que viene este tema. Una fuente de FEM debe ser capaz de producir un voltaje que cambie con el tiempo o impulse la fuente de FEM constantemente. Si suponemos que la FEM cambia con el tiempo, la FEM activa sería esta. Esta sería la FEM. La FEM activa sería BM igual. Ah, no, esta no sería. Sería, bueno, es BFEM, que sería igual a B máxima más seno de WT. Entonces, utilizando esto, podríamos ver que la FEM inducida va a estar cambiando constantemente. Esto se utiliza en muchas cosas, sobre todo se utiliza en los circuitos con un resistor. Analizando un circuito RLC con una corriente alterna y consideramos solo un resistor y una fuente de FEM que varía con el tiempo, si se le aplica la ley del voltaje de Kirchhoff, este circuito será este. Problemas técnicos. ¿Qué cosa me acaba de cambiar? Entonces, esta sería esto. Solamente los inconvenientes. Ese sería este el resultado. Que sería un circuito con un capacitor. Ahora, con un capacitor y una FEM que varía con el tiempo y el voltaje a través del capacitor está dado por la ley de voltaje de Kirchhoff, que sería esta la ley de voltaje de Kirchhoff. Okay. Ahora, con un circuito inductor, ahora con una fuente de FEM que varía y un inductor, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff otra vez, y obtenemos el voltaje a través del inductor. Si tenemos todos esos pasos, la que obtendríamos sería esta. Esta ya sería utilizando un inductor, la pasada sería utilizando un capacitor y la pasada sería en natural. O sea, repitiendo, esta es la natural, este es con un capacitor y este es con un inductor, ¿no? Todas utilizan la ley de Kirchhoff, ¿no? Ahora, también si utilizamos esta del inductor, podemos variar la ecuación. La variación de ecuación obtendría esta, pero prácticamente se dan iguales. Entonces, eso sería los circuitos con resistor. Ese sería el tema 4. Ahora iríamos al tema 5, que sería circuitos RLC en serie.